por haber concurrido en este día tan dificultoso por el tiempo y por las obras que están invadiendo el entorno de este magnífico edificio del Casino de Madrid. Sin más preámbulos, les haré una pequeña introducción sobre lo que voy a desarrollar. Cuando el gran historiador Francisco López de Gómara, en su dedicatoria al emperador Carlos V de su obra Historia General de las Indias, terminada en 1551, empieza diciendo: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias. No podía imaginar que el hombre más importante del mundo después de Jesucristo, que dio un giro trascendental a la historia de la humanidad, al cabo de 500 años largos, todavía los historiadores, investigadores y estudiosos, después de publicar muchos libros, artículos y ensayos, no se hayan puesto de acuerdo todavía ni en el lugar y fecha de nacimiento, ni en el lugar de su enterramiento, ni mucho menos en la trayectoria de su niñez, adolescencia y juventud, habiendo tenido que esperar a que el nauta hubiera cumplido los 24 años con ocasión de su arribada a Portugal, para poder llegar a conocer con algún detalle algunas de sus muchas andanzas hasta su venida a Castilla en 1484. Por fin, un modesto aficionado a la ciencia genealógica ha conseguido resucitar el fantasma del inmortal genovés, proclamando la nobleza inmemorial de la sangre escocesa de Colón, raza de hombres fuertes, tenaces e indomables, pero grandes emprendedores y de generoso talante e inteligente sentido común. Escalar la genealogía de un hombre mortal hasta fechas tan remotas como el siglo VIII no ha sido tarea fácil, pero plagiando la doctrina de los mormones es crucial intentar hacerlo individualmente, ya que según ellos, cuanto más alto se escala en el árbol genealógico propio, más cerca se llega a estar de Dios. Sobre los orígenes de Colón se ha escrito mucho, y siguiendo un camino equivocado, se ha alumbrado a un falso personaje, tan hábilmente diseñado que ha sido aceptado sin reservas por casi todos los historiadores hasta nuestros días. Los muchos errores de la teoría genovista oficial han hecho aflorar otras teorías igualmente equivocadas. Solo en Italia han aparecido 18 supuestas cunas de Colón: Albisola, Bugliasco, Calvi, Cogoleto, Coseria, Bucaro, Chiavari, Finale, Génova, Milano, Modena, Nervi, Novara, Oneglia, Piacenza, Pradero, Quinto y Savona. Portugal, Francia, Inglaterra, Grecia, Córcega, Polonia y Suiza han reclamado también la cuna del gran almirante, y en España cada día surgen más cunas en Cataluña, Baleares, Galicia, Extremadura, Guadalajara, Valencia, Sevilla, etc. La Real Academia de la Historia, que desde su fundación en 1738 tiene como objetivo fundamental aclarar la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia y por la malicia, ha guardado un respetuoso silencio, haciendo suyos los esfuerzos desplegados en 1791 por los académicos Juan Bautista Muñoz en su Historia del Nuevo Mundo y Martín Fernández de Navarrete en 1825 en la colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, calificada muy justamente de monumento de gigantesca erudición, y que dio cabal respuesta a la publicación del Códice Diplomático Colombo-Americano, aparecido en Génova en 1823, de la pluma de Giambattista Spotorno, que constituye el primer intento italiano de reivindicar el descubrimiento como gloria exclusivamente italiana por el simple hecho de haber nacido descubridor en la República de Génova. Pero donde queda mejor plasmada
la postura de la Academia es en los trabajos publicados entre 1897 y 1932 por el académico Ángel de Altoaguirre Duvale y Alicia Gould en 1925, que permitieron demostrar sin lugar a dudas que Colón era natural de la ciudad de Génova. Desde entonces, la Real Academia de la Historia ha difundido esta tesis utilizando como vehículo de sus argumentaciones la obra publicada en 1945 por otro de sus mejores académicos, don Antonio Ballesteros de Letra. A algunos historiadores no parece desconcertarles que un personaje como Colón, que ha vivido en el anonimato por espacio de 40 años, pueda irrumpir inesperadamente en la historia y resultar que durante estos oscuros años de su vida ha sido gran amigo del rey de Portugal y que su hermano ha sido recibido en su nombre en las cortes de los reyes de Inglaterra y de Francia, y que en estos mismos años ha recorrido todo el Levante y Poniente, viajando por todos los mares conocidos en una forma que no lo hizo tal vez ningún otro contemporáneo suyo. Es indudable que por donde el Nauta pasó, tuvo forzosamente que dejar una huella indeleble, y no podía ser menos, pues en el siglo XV puede decirse con relativa facilidad la vida de personas mediocres e incluso de menestrales. Todos ellos han dejado algún rastro en los archivos. Y si esto es tan natural, uno tiene el derecho a preguntarse ¿por qué iba a ser Colón una excepción? ¿Por qué existe un silencio tan absoluto en torno a este personaje? ¿Qué misterio le rodea para que sea excluido sistemáticamente de los documentos? Tal vez la explicación más razonable de este misterio sería pensar que el descubridor hubiera cambiado de nombre, extremo que debemos averiguación que consume gran parte de las páginas de mi último libro. Todo lo que rodea a Colón es un misterio, tal vez porque él quiso conscientemente que fuera así, o quizás porque los investigadores han seguido una o varias pistas equivocadas. No fue hasta bien entrado el reinado de Carlos V cuando el Nuevo Mundo empezó a interesar a muchos mercaderes y banqueros, genoveses en su mayoría, cuando los navíos trajeron oro y sobre todo plata en abundancia de Nueva España primero y del Virreinato del Perú después. Pero tal vez más interés despertó el descubrimiento y explotación de nuevos alimentos que salvaron a Europa años después de la hambruna que se cernió en multitud de ocasiones, y otros que enriquecieron la cocina y mimaron el paladar de los más afortunados. Colón no pudo disfrutar de tanta riqueza y esplendor. Por ello no fue demasiado jaleado y tenido en cuenta, hasta el punto de que la memoria histórica desconoce a ciencia cierta cuál fuera su última vivienda e incluso su sepultura postrera. Y los cronistas, los periodistas de hoy, silenciaron la fecha de su muerte, que pasó desapercibida para casi todo el mundo, incluso en Valladolid, donde murió, a excepción de sus allegados, fieles amigos y servidores. Muerto el almirante, a nadie le importaba saber quién era el descubridor y de dónde procedía. Se contentaban con saber que se llamaba Colón y era genovés. Fue la independencia de las colonias españolas en América lo que incitó a los italianos a cantar las glorias patrias, publicándose en 1823 el Códice Diplomático Colombo-Americano de Jean Baptista Spotorno, en el que se apropiaban de la gloria del descubrimiento. En pleno auge del romanticismo, el norteamericano Washington Irving escribió en 1827 su magnífica biografía del gran descubridor. A partir de entonces se empieza a mitificar a Colón, y desde la reunificación de Italia en 1870, Colón será el pasaporte de los italianos para emigrar al Nuevo Mundo. El Columbus Day americano será la gran fiesta de la numerosa colonia italiana en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. La hazaña del descubrimiento será desde entonces una gesta totalmente italiana, y solo le quedará a nuestro país la falaz leyenda negra del genocidio y la acusación de expolio del oro y plata extraídos de las fabulosas minas del nuevo continente,
que los nativos no sabían encontrar ni explotar, y en buena parte robados por corsarios a sueldo de la corona inglesa, y no precisamente para devolverlos a los pobres e ignorantes indígenas, supuestamente expoliados, que a cambio recibieron de la metrópoli la enseñanza de la religión, un idioma universal y una cultura en la que han dejado constancia las primeras universidades construidas en el continente americano, empezando por la de Santo Domingo en 1538, 46 años después del descubrimiento, seguida por la de México en 1551 y la de Lima en 1553, y 100 años antes de que la primera universidad yanqui de Harvard fuera levantada en 1636 por los ingleses, así como las esplendorosas catedrales barrocas y las ciudades americanas mejor urbanizadas de su época, y por último, las mejores infraestructuras viarias, portuarias, hidráulicas y militares, junto con las mejores explotaciones agrícolas y ganaderas de todo el continente americano, sin olvidar la introducción de la cría caballar, verdadero motor de la economía, basada en los medios de transporte en una región de la Tierra que aún no conocía la rueda. En este contexto, no es raro que los italianos se afanaran en cantar las glorias de sus héroes y buscaran en los archivos los orígenes de su gran figura estelar. En 1810, Gian Tommaso Velolo inicia una gran búsqueda en los archivos de Génova que secundan primero los académicos de Génova, Serra, Carrega y Piaggio en 1812, y luego una serie de selectos investigadores genoveses, entre los que destacan Giambattista Velolo, en 1839, hijo del antes citado Gian Tommaso, Cornelio de Simoni, en 1874, Marcello Staglieno, entre 1881 y 1889, Ottavio Baraldo, en 1889, Didimo Grillo, también en 1889, y Cesare De Loli, en 1892. Todo este bagaje de información fue utilizado para escribir una grande y muy documentada biografía del gran almirante, de la que fue autor el norteamericano Henry Harris en 1892, coincidiendo con el cuarto centenario del descubrimiento, después de que antes se hubiera descubierto la verdadera identidad del almirante francés Coulon en 1874, hallazgo crucial para encontrar por exclusión la identidad del descubridor. La biografía del nauta está redondeada por otro historiador también estadounidense, Henry Pignot, en sus libros publicados en 1905 y 1921, después de que el general italiano Ugo Acereto hubiera descubierto en 1904 el documento que lleva su nombre y que tanta trascendencia tuvo entonces y aún ahora sigue teniéndola. Por fin, el senador vitalicio y superministro italiano Paolo Emilio Taviani publicó en 1974 su gran obra Cristoforo Colombo, la Genesi de la Grande Scoperta. Con ello se dio por cerrada oficialmente la búsqueda de los orígenes y juventud del gran almirante y dada presuntamente por despejada la incógnita de su vida. Desde entonces, ningún historiador español o italiano ha puesto en duda la veracidad de la teoría genovista tradicional. En 1995 acudí a Génova, viaje al que siguieron otros tres, en 1999, 2000 y 2001, y pude descubrir dos cosas relevantes: que la biografía oficial de Colón era una fábula y un colosal fraude, y que el verdadero linaje del descubridor era Colonne y no Colombo. Con carácter previo, en 1988, había yo iniciado mis estudios sobre Colón en los archivos del Reino de Mallorca, del Reino de Valencia y de la Corona de Aragón, así como en el Archivo Histórico Nacional y Real de Academia de Historia, y consulté en diversas bibliotecas, especialmente la Biblioteca Nacional, manuscritos, libros antiguos y enciclopedias especializadas en un intento de encontrar los orígenes de los personajes Colón, Colombe y Colombo. Los resultados de mi investigación interesaron mucho al gran historiador y exdirector de la Real Academia de Historia,
lágrimas que me animó a seguir adelante con mis investigaciones y como demostración de su apoyo se prestó a presentar mi primer libro colombino en el Salón Bolívar de la Casa de América en mayo de 1999 junto al profesor don Manuel Ballesteros Figueroa, hijo del gran colombianista don Antonio Ballesteros de Leta. De los viajes colombinos de descubrimiento al allende el océano Atlántico, el conocido a la sazón por el mar tenebroso, hasta su tropiezo casual con un nuevo continente, el Nuevo Mundo, se conoce prácticamente todo, con impresionante detalle y gran meticulosidad en la exposición de los hechos, y todo ello sin solución de continuidad. También de su estancia en Castilla, antes y después del descubrimiento, hasta la muerte del gran almirante en mayo de 1506, se conoce lo más esencial, pero por lo que respecta a la estancia del norte en Portugal, se sabe muy poco, por culpa en parte del gran impacto del terremoto del año 1755, que provocó la pérdida de una parte sustancial de los documentos custodiados en el Archivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa, archivo que había sido inaugurado en 1378. Lo que nos ha impedido profundidad a fondo en las actividades desplegadas por nuestro héroe en el país hermano. Sin embargo, al relacionar las noticias que nos proporcionan el padre de las casas y Hernando Colón con las facilitadas por los cronistas portugueses sobre los viajes de descubrimiento por ellos acometidos a lo largo de las costas de África Occidental hasta el año 1488, en que se dobló el Cabo de las Tormentas, llamado luego de Buena Esperanza, por obra de Bartolomé Díaz, se han podido recomponer con gran aproximación las andanzas de Colón y de su hermano Bartolomé, juntos o separados por estos mares. En cambio, para conocer los orígenes del gran descubridor, su niñez, infancia y juventud, así como sus navegaciones por el Mediterráneo, la documentación que está a nuestro alcance es casi nula, pues el propio descubridor se empeñó en ocultar e incluso borrar de su biografía su pasado, así como la identidad de sus ancestros inmediatos y de los más remotos. A fin de descubrir esta etapa oscura de la vida del gran almirante, los historiadores genoveses se apoyaron en tres únicos supuestos. Su nombre era Cristóforo Colombo, su padre se llamaba Domenico y su padre era Génova. A ello, los investigadores se agarraron con afán como un clavo ardiendo y se dedicaron a buscar este personaje universal, espigando los documentos conservados en el Archivio di Stato di Génova. Pero esto no es suficiente. En primer lugar, hay que asegurarse de que los tres pilares que sustentan la teoría son rigurosamente firmes, ciertos y exactos, y que además son suficientes. Para empezar hay que saber elegir con criterio cuál de los dos caminos que nos marcaron los primeros cronistas es el adecuado. ¿Era su apellido en el idioma de la época, o sea, latín, Colonus, o más exactamente Colunis, o Columbus? Los dos caminos son opuestos, van en direcciones contrarias. Unos apuntan a un Colón hijo de artesanos y el otro a un Colón de noble y encumbrada familia. Cuando la historia, la de las guerras, la de las grandes gestas, la del progreso material e intelectual, falla, dejándonos en el camino numerosos y profundos baches, hay que recurrir entonces a la intrahistoria, es decir, a la historia de las grandes y pequeñas familias e incluso de los colectivos sociales, profundizando en la organización de la sociedad y en las costumbres de los pueblos. La historia no solo la escriben los reyes y los soldados, también participan las familias, importando mucho las relaciones mutuas y los parentescos, así como su genealogía, tanto la más próxima como la más remota. Falsedad de la pertenencia de Colón a la familia Colombo de Quinto. Es indudable que Colón no surgió de la familia Colombo de Quinto, como rezan la mayoría de los libros de historia y las enciclopedias. En efecto, después de 28 años de investigación en los archivos genoveses, especialmente en el Archivio di Stato di Génova, actas notariales y Biblioteca Cívica Beria, árboles genealógicos,
así como en los archivos y bibliotecas españoles, he llegado a la conclusión de que de las 90 actas notariales genovesas relativas a la familia Colombo, 88 se refieren claramente a la familia del tejedor Domenico Colombo, uno de cuyos miembros e hijo de este último es el lanero y letrado Cristóforo, mientras que las otras dos, de fecha 31 de octubre de 1470 y 25 de agosto de 1479, se refieren a un individuo que se hacía llamar Cristóforo Colombo y que ocultaba su verdadero nombre, que era el de Pietro Escola, navegante en la Pasión e hijo de un domenico mercader de noble familia. En dos conventos, uno en Génova y otro en Pavía, el niño Pietro había recibido una formación primaria desde los 7 años de edad, seguida a continuación de otra secundaria hasta los 14 años. Los investigadores genoveses han hecho de estas dos familias una sola, lo que ha desembocado en unas conclusiones totalmente disparatadas. Construida con dichas actas la biografía de un cierto Cristóforo Colombo, hijo de un domenico, los genovistas se han visto obligados a buscar a continuación la conexión de este Cristóforo genealógico con el Cristóbal Colón histórico, a cuyos efectos exhiben 5 actas notariales que constituyen los únicos pilares de la teoría genovista oficial, fechadas el 28 de septiembre de 1470, el 25 de agosto de 1479, el 11 de octubre de 1496, el 10 de febrero de 1500 y el 8 de diciembre de 1502, cuya mala lectura o interpretación cercana ha dado lugar a diseñar un Colón esperpéntico. Según el acta de 28 de septiembre de 1470, Domenico y Cristóforo, padre e hijo, debían entregar dentro de un año 35 liras a Gerolamo da Porto. Los genovistas pretenden identificar esta deuda con la que figura en el último testamento de Colón, fechado el 19 de mayo de 1506, a favor de Jerónimo del Puerto, y por un importe de 20 ducados. Pero estos equivalen a 124 liras y no a 35, lo que invalida dicha identificación. Además, no parece lógico que después de 36 años no se hubiera pagado todavía una deuda sin que la justicia hubiera tomado cartas en el asunto, como ocurrió a causa de una deuda menor que años atrás había contraído precisamente el propio tejedor Domenico Colombo, por lo que fue a parar a prisión. Dicha acta, pues, no es aplicable a la Colón ni a sus víctimas. Por lo que respecta al acta del 25 de agosto de 1479, su correcta lectura, como lo demuestra en mi libro El Cristóbal Colón histórico, editado en Valladolid en el año 2006, no sugiere que Colón hubiera nacido en 1451, como sostienen Hugo Asereto y Henry Mignot, sino que lo hubiera hecho en 1446, que es la fecha real de su nacimiento, de acuerdo con las pistas que nos dejan los escritos del almirante y nos lo confirman sus biógrafos coetáneos mejor informados, Las Casas y Hernando Colón. En efecto, en 1484, según estos cronistas, el futuro descubridor había andado 23 años en la mar, por lo que comenzó a navegar en 1460 o 1461. Y en 1501 pasaban de 40 años los que anduvo navegando, de lo que se deduce también que Nauta había entrado en la mar en 1460 o 1461. Por otra parte, según Hernando, su padre le contó que empezó a navegar a la edad de 14 años, por consiguiente tuvo que nacer en 1446 o 1447, siendo la fecha más probable la de 1446, como revelan otras fuentes. Según el acta de 11 de octubre de 1496, los estudiosos genovistas identifican a Gianetto Colombo de las actas genovesas con el Juan Antonio Colombo de los cronistas españoles. Ahora bien, Lorenzo del Arte, mercader y banquero florentino, estante primero en Lisboa y luego en Sevilla, muy relacionado él y su prole con el descubridor, tenía dos hijos llamados, uno con el nombre pagano de Giano, conocido por el diminutivo de Gianetto, y otro con el nombre cristiano de Giovanni, conocido por el aumentativo Juan Otto, cuyos nombres no podían referirse en modo alguno a un idéntico
patrono, santo o no, siguiendo los cánones de la Iglesia romana, y no era aceptable tampoco de acuerdo con las normas civiles de empadronamiento, con el desempeño de cargos públicos y con el ejercicio de negocios privados. Probablemente el error de identificar Jean con Giovanni nace de la generalización del nombre de Jean Baptista en sustitución de Giovanni Battista, que es demasiado largo y cuya simplificación se pudo producir por la influencia de la dominación secular española de diversas regiones de la península itálica, en que se nombraba al santo en la forma de Juan Bautista, muy próxima a Jean Baptista. La supuesta identidad de Gianetto y Giovanni Antonio Colombo es desmontada por un acta otorgada en Génova el 10 de febrero de 1500, según el cual Gianetto tendría el don de la ubicuidad, pues en la misma fecha dicho individuo se encontraba en el Nuevo Mundo, a lo que los genovistas dan una explicación infantil para salir del paso y mantener así su teoría. Por último, cabe citar, para acabar de mostrar la teoría genovista oficial, un acta fechada en Génova el 8 de diciembre de 1502 que figura registrada en el inventario de los papeles de Colón conservados en el baúl de hierro ubicado en el monasterio de las Cuevas de Sevilla, bajo la custodia del padre Gaspar Gorisio, confesor y confidente del descubridor, y que está firmada por Antonio Genovés. Los genovistas tradicionales atribuyeron dicha acta a Antonio Colombo de Quinto, pero años más tarde se localizó en el Ufficio y San Giorgio la minuta del original del acta, comprobando que estaba realmente firmada por Antonio Galo, chanciller del Ufficio y también genovés de nacionalidad, pero para más bien Antonio Colombo, el supuesto autor del acta y hermano de Domenico Colombo, supuesto padre de Colón, había fallecido antes de 1496, como se hace notar en el acta de dicho año antecitado, por lo que dicho Antonio Colombo no podía haber otorgado dicha acta del año 1502, es decir, 6 años después de su muerte. La confusión nace por la costumbre en Castilla de sustituir en algunos casos el apellido de un individuo por su nacionalidad. Por lo tanto, Antonio Colombo como Antonio Galo podían ser conocidos por Antonio Genovés como cualquier Antonio nacido en Génova. Así pues, quedan desglobados los 5 pilares con los que se pretende demostrar la teoría genovista tradicional y oficial. Ya hemos hablado de la relación de la documentación fidedigna utilizada para construir la verdadera genealogía de Colón. Entre los valiosos y copiosos fondos documentales que atesora el Archivio di Stato de Génova, cabe citar las 330.000 actas notariales del siglo XV otorgadas ante 47 notarios. Dichas actas han sido resumidas siguiendo distintos criterios por varias generaciones de investigadores, recogiendo y anotando los datos fundamentales que pudieran utilizarse por los historiadores para fines genealógicos y biográficos, e incluso históricos. En total, el archivo de los documentos del siglo XV ha sido explicado a fondo 9 veces en los años 1625, 1734, 1760, 1792, 1797, 1810, 1812, 1874 a 1892 y 1904. La primera investigación corrió a cargo del senador Federico Federici. Luego, hacia el año 1734, el gobierno de la República encargó a una comisión el estudio de las actas notariales relativas a las principales familias genovesas que vivieron entre los años 1474 y 1493, coincidiendo con los años que, según la teoría genovista, Colón salió de Génova para dedicarse a navegar, y con el año de regreso del descubridor para rendir cuentas y pleitesía a los reyes católicos en Barcelona. El objetivo de este estudio está claro, que era averiguar los orígenes de Colón, pero el resultado fue negativo. Así pues, el gobierno de la República de Génova decidió emprender 2 nuevos estudios muy ambiciosos. El primero se encomendó a Stefano Lammarsino,
hacia el año 1760. Este trabajo de investigación debió de prolongarse varios años, pues ocupa nada menos que 44 volúmenes en folio. El segundo estudio se encomendó en 1792, a los pocos años de haber triunfado la Revolución Francesa y con vistas a la conmemoración del tercer centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Se encargó a Niccolò Melchiori Longhi y el resultado fueron 20 gruesos volúmenes en folio con escaso éxito. Hacia el año 1797 se lleva a cabo una nueva investigación que dio lugar a la nueva Collezione di Famiglie Nobili, compilada en 3 volúmenes. Los datos recogidos por estas 5 comisiones permiten conocer los extractos de las 330.000 actas notariales antecitadas y gracias a los índices de apellidos y nombres de personas que acompañan a cada tomo, se logra construir fácilmente la genealogía de todos los miembros del albergo Colonne o Collone, en latín columnis o columnis, desde su creación en 1395 hasta su práctica extinción a finales del siglo XV y ya definitiva en 1528, lo que ha permitido descubrir la identidad de la familia del descubridor y confeccionar una parte importante de su genealogía, la cual se complementa con la obra de Natale Battilana titulada Genealogie delle Famiglie Nobili di Genova, para seguir ascendiendo en dicha genealogía con la ayuda del fondo documental del archivio degli Scotti Conti di Sarmato, custodiado en el Castello di Sarmato, que se remonta al siglo VIII y llega hasta nuestros días. Y sobre todo con la aportación del monumental manuscrito del Lord escocés David Hugh of Croft, titulado The Story of the House and Race of Douglas in Angus, escrito en lengua gaélica en 1644 por encargo del monarca Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, descendiente de la noble familia Douglas, por ser dicho rey, concretamente bisnieto de Archibald Douglas, VI conde de Angus, casado con Margaret Tudor, hermana de Enrique VIII de Inglaterra. Teniendo dicho lord en sus manos el archivo de Clan Douglas, que contenía pergaminos desde el siglo VIII y en donde se inicia la genealogía de los Douglas a partir del año 773. Y se desvela la descendencia de esta casa en Piacenza a partir de William Douglas, que acompañó a Ferdinando en la guerra de la Lombardía a lo largo de 4 generaciones que enlazan con la que desde el año 1122 se asientan en Génova, procedente de la Albenga, gracias a las informaciones de los cronistas, genealogistas e historiadores placentinos y genoveses, entre los que cabe citar a Federico Federici, Bartolomeo Giordano Cantuccio, Agostino de la Sella, Natale Battilana, Bernardino Corio, Pietro Campi y Giuseppe Pesano. Afortunadamente, dicho manuscrito fue traducido en 1716 del escocés al italiano por el muy reverendo padre Tommaso Glasco di Bernese de la Orden de Predicadores bajo el título de Historia dell'origine e nobiltà della Casa Douglas en Angus y Escocia, cuyo manuscrito original o tal vez una copia se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. El descubridor fue bautizado con el nombre de Pietro, nos lo revelan el siciliano Lucio Marineo Siculo en 1530 y el portugués de las Azores Gaspar Fructuoso en 1590 y el que su apellido al recibir las aguas bautismales, que tuvo lógicamente que ser desvelado en la ceremonia de su matrimonio celebrado en Lisboa en marzo o abril de 1481, que fuera Colonne en portugués Colum y en castellano Colón, se deduce de las manifestaciones del historiador genovés Giuseppe Pesano al asegurar que el capitán de la otra corsaria flamenca llamada Pasqueños, que enarbolaba el pabellón de Borgoña y en la que navegaba Cristóbal Colón en agosto de 1486, tenía el mismo nombre, Cristóforo, y pertenecía a la misma familia, Salvados, que antes era Colonia y mucho antes de Escoto. El descubridor fue su padre Domenico, cuya sangre era Escoto, se llamó luego Colone al ingresar en dicho albergo, nombre que cambió por el Salvago al incorporarse en este otro albergo.
correspondiente al de la familia de su primera esposa María Salvago, hija de Otto. Todo ello se traduce a la vista de las 330.000 actas notariales custodiadas en el Archivio di Stato di Génova relativos al siglo XV. Corrobora lo dicho anteriormente acerca del uso del apellido Colón por parte de Domenico Salvago Oliverscotto la confesión de Hernando Colón de que su padre limó su apellido para acomodarlo a la lengua castellana. Si el nombre Colón es fruto, pues, de la castellanización de un linaje genovés, para encontrar este linaje es preciso seguir el camino contrario y genovetizar el nombre de Colón, lo que nos conduce al linaje genovés Colón, pues de ningún otro de los 701 linajes censados en Génova en el siglo XV puede derivar el linaje castellano Colón por la apócope del apellido genovés Colón. Veamos las teorías nacionalistas frente al Colón histórico. El nuevo Colón, que surge de mis estudios, se conforma con los sustentados en las tres grandes biografías del descubridor, escritas por sus cronistas coetáneos y publicadas en fechas cada vez más tardías, y por lo tanto ignoradas por sus primeros biógrafos, a saber, Gonzalo Fernández Oviedo en 1535, Hernando Colón en 1571 y Fray Bartolomé de las Casas, que se publicó en 1875. Y en cambio se aparta totalmente del discurso de la teoría genovista oficial y de las innumerables y esperpénticas teorías nacionalistas. Las grandes contradicciones presentes en la teoría genovista oficial con la conformación procedente de las fuentes históricas auténticas ha dado lugar a la proliferación de las cunas de Colón. A ello ha contribuido el hecho de que ninguno de los historiadores colombianistas, tanto en España como en otros países, haya investigado en el Archivio di Stato di Génova, como lo demuestra la ausencia de notas bibliográficas a pie de página en sus libros que invoquen algún documento conservado en dicho archivo, limitándose sus autores a copiar lo que otros estudiosos investigaron hace más de 150 años, sin tener en cuenta que tales investigadores han seguido el camino equivocado de los dos posibles, el del linaje Colombo y el del albergo Colón. A ello hay que añadir que en su totalidad las biografías del descubridor obvian construir una genealogía completa, bien documentada, y parecen ignorar que los dos sólidos pilares de la historia son la cronología y la geografía. Si no se pone coto a tanta basura colombina, el problema ya no tendrá solución. Los historiadores serios, con su cómodo silencio, la Real Academia de Historia con su pasividad y el empecinamiento de los historiadores genoveses por falta de humildad y excesiva veneración para con su icono Paolo Emilio Taviani, han sido cómplices de que en España y en gran parte del mundo casi nadie crea en la generosidad de Colón. Es preciso que Colón se persone en la historia con otra imagen más nítida, más lógica y sobre todo absolutamente verídica e irrefutable. Para que el gran almirante entre por esta puerta grande de oro puro es necesario, sin embargo, que el nuevo Colón, descendiente del escocés Chortu Douglas, consiga traspasar primero el umbral de la antesala de los sabios genoveses y pasar por el tamiz de los críticos colombianistas de esta misma naturaleza. No creo que los historiadores tradicionales tengan la humildad de aceptar nuevos cambios de investigación que no conduzcan precisamente a Roma, a la Roma arcaica y inmovilista, contrarios a lo que dice el refrán español de todos los caminos conducen a Roma. No hay cosa peor que dejar esclerotizar las neuronas y empecinarse en rechazar, sin análisis previo, nuevas aportaciones de documentos y razonamientos lógicos e irrefutables. El problema estriba en que durante 300 años la gente, ya desde la escuela primaria, ha sido instruida sobre la base de que la biografía de Colón al uso es un dogma de fe, por lo que tiene mucho cuidado en evitar dañar la imagen de quienes la escribieron, convirtiéndolos en iconos sagrados. En resumen, un breve resumen de la biografía de Colón desde su nacimiento hasta su venida a Castilla comenzaría con que Cristóbal Colón nació en la ciudad de Génova
en 1446, recibiendo la vida bautismal el nombre de Pietro Colonna. Sus padres eran Domenico Colonna y Mariola Salvago, pertenecientes a familias muy nobles. Sus antepasados paternos procedían del muy noble linaje escocés Douglas, uno de cuyos miembros, llamado William, en tiempos de Carlomagno, año 773, se trasladó al continente para participar en una de las múltiples guerras que asolaban el centro de Europa, y sus descendientes acabaron asentándose en Piacenza, en la Normandía, donde adoptaron el apellido latino Scoto, con una sola T, y luego a Toscano Scotti, escrito con dos T's, en memoria de su origen. La familia Scotti llegó a ser tenida entre las 5 más relevantes del señorío de Piacenza. Por parte de madre, la familia Salvago era de nobles ciudadanos genoveses que tenían su origen en Friuli, Véneto y Milán, en la Lombardía, de cuyos lugares vinieron a Génova en el año 998. Otra rama de esta misma familia Scoto, procedente de Albenga, se establece en 1122 en Génova, donde emparenta con las principales familias ligures, y su apellido latino se italianiza en la forma de Scoto, es decir, con dos T's. A esta familia pertenece Cristóbal Colón. Todos sus antepasados por línea directa varonil están inscritos en los siglos XII, XIII y XIV en el libro de registro de nobles, y entre ellos destacan un vicario imperial, 7 cónsules de Génova y un almirante. A mediados del siglo XV, Rafael Scoto se casa con Selvaggia Spinola de Lucoli y habita en uno de los castillos de sus suegros, situado en Rocafort Ligure, en pleno Piamonte. Allí nace Domenico Scoto en 1414, el cual, en 1475, figura inscrito en el libro de registro de nobles de Génova. Su padre Rafael fallece en 1436 y su madre Sant'Angela 2 años después. En 1429 este Domenico se afilia junto con su padre al albergo genovés Colonne, de raíces lombardas, y cambia su nombre por el de Domenico Colonne Oli Scoto. Oli significa antes llamado, siguiendo las reglas que regían el funcionamiento de los albergues. Por herencia poseía algunas tierras en Parma, conocida por Terra Rubia, en la Edad Media. En lengua vulgar se traduce por tierra de los Rossi, por ser este señorío propiedad de la familia Rossi, Rumei en latín, razón por la cual Bartolomé Colón firmaba Bartolomeus Columbus de Terra Rubia. Domenico Scoto pudo perder sus tierras parmesanas hacia el año 1447, no obstante tuvo esperanza de recuperarlas hacia los años 1447 a 1482, en que las perdió definitivamente. Hasta 1445, Domenico Colonne Olin Scoto contrae matrimonio con Mariola Salvago, y al año siguiente nace su primogénito, al que bautiza con el nombre de Pietro Colonne, el futuro Cristóforo Colombo, luego Cristóbal Colombo. Su verdadero nombre Pietro nos lo revelan el siciliano Lucio Marinero Siculo, el portugués Gaspar Frutuoso y el genovés Natale Marilana. Domenico Colonne y su familia se traslada a Lisboa en 1451 y en 1456 forman con otros 2 mercaderes una sociedad que obtiene del rey Afonso V el monopolio del corcho, monarca que percibe el 30% de los beneficios. Al cumplir el futuro descubridor de la edad de 7 años, año 1453, es ingresado como doctorado en el convento dominico de Santa María di Castello de Génova, donde es tonsurado por el obispo, cambiando su nombre de pila por el de Cristóforo. Ahí estudia el primer y segundo grado de enseñanza primaria. Prosiguió sus estudios en el convento dominico de Santo Tomás de Aquino de Pavía, donde se encontraban los mejores maestros. Ahí estudia a partir de los 9 años el tercer grado de enseñanza primaria, donde aprende los rudimentos de gramática latina y se inicia en la enseñanza secundaria, que son los 4 y 5 grados. En 1459 Cristóforo regresa al convento de Santa María di Castello de Génova al cumplir los 12 años, donde termina los estudios de enseñanza secundaria, que son el 6º y 7º grados. A los 14 años de edad, en 1461,
el adolescente Cristóforo es embarcado en calidad de grumete por su pariente Ludovico Centurión Escoto, banquero y mercader, en una fusta genovesa capitaneada por su tío Imperiale Doria, para llevar socorro a la colonia genovesa de Famagusta y a la reina de Chipre Carlota de Lusignan, que había sido destronada por su hermano bastardo Giacomo. En 1462, al regreso de su periplo chipriota, se asocia al famoso pirata Vincenzo Colombo, protegido de los Dorian de Negria, familia a la que pertenecía el tío de Colón Imperiale Doria. En su condición de miembro de esta sociedad corsaria, adopta el apodo de Colombo, como era costumbre en los albergues. En los años 1463 a 1466, el gran nauta hace el corso en naves catalanas al servicio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y Rodas primero y al del condestable Don Pedro de Portugal, rey intruso de Cataluña, después. Entre los años 1467 y 1470, Cristóforo hace el corso al servicio de René Lajú, conde de Provenza, enemigo acérrimo de Juan II, al que disputaba la corona de Aragón. En 1470 se va a Portugal y entra al servicio de los mercaderes genoveses Paulo Di Negro y Nicolò Spínola, en cuyas naves hace la ruta de Lisboa a Quíos, continuando en este empleo hasta finalizar el año 1473. En 1474, Cristóforo Colombo es contratado simultáneamente por el rey Ferrante I de Nápoles y la destronada reina Carlota de Chipre, con el consentimiento secreto del duque de Milán, que a la sazón era gobernador de Génova, a fin de hacer el corso en aguas de Chipre para atacar las naves del rey intruso Giacomo y proteger la colonia genovesa de Famagusta. La nave que pilotaba era genovesa, pero ostentaba el pabellón pirático. En 1476, ante la imposibilidad de destronar a Giacomo por parte de la coalición de Génova, Milán y Nápoles, se abandona definitivamente el proyecto de apoyo a la reina Carlota y el genio del mar entra al servicio de las familias Spínola, Negro y Espaciatrico, con contrato de corsario para dar conserva y protección a un convoy comercial con destino a Flandes, compuesto de 5 naves. La nave en que navegaba Colón como piloto estaba capitaneada por Cristóforo Salvaro, del mismo nombre y familia que el descubridor. Dicha nave, llamada Pasquerius, era una burca flamenca que enarbolaba el pabellón de Borgoña. El convoy, frente al cabo de San Vicente en Portugal, es atacado por la flota del corsario francés Guillaume de Casenau, alias Coulon, vicealmirante del rey de Francia, y entre otras fue hundida la nave en que iba embarcado Colón, que consiguió llegar a nado al pueblo de Lagos en el Algarve. El gran nauta se encamina hacia Lisboa, donde es muy bien recibido por sus conciudadanos genoveses. En sus correrías por el Mediterráneo, Colón hace frecuentes escalas en Valencia y la ciudad de Mallorca. Desde este momento, Colón, a la edad de 30 años, se establece en Portugal y Madeira, navegando hasta Bristol, Galway, Islandia y Groenlandia, Londres, Flandes y Génova, con frecuentes escalas en Cádiz. En 1481 se casa en Lisboa con Filipa Moniz Perestrello, emparentada con la Casa Ducal de Bragança. Se establece en Porto Santo y Madeira, desde donde hace viajes de comercio primero y de descubrimiento después en la ruta del Golfo de Guinea en compañía de portugueses. Por su matrimonio con una noble portuguesa, Colón adquiere la nacionalidad lusa. Desde 1476, en que arriba náufrago a Portugal, hasta 1484, en que tiene que huir de ese país como sospechoso de formar parte de la conspiración contra João II de Portugal, en apoyo del tercer duque de Bragança, que se alzó contra la corona, el importante